Bienvenidos sean, hermanos, a este culto de adoración. Los invito a que ahí desde nuestros hogares oremos todos juntos. Dios, te agradecemos este día, te agradecemos esta reunión, te agradecemos este momento en el que todos juntos podemos alabarte, honrarte, Señor, porque solamente tú eres digno. Te pedimos que tu Santo Espíritu hable a nuestras vidas y ponga en nosotros acciones de obediencia, Señor. Queremos adorarte, servirte con todo lo que somos. En el nombre de Jesús, amén. Y para continuar con este momento, dispongamos nuestro corazón a adorar a nuestro Señor con las siguientes alabanzas. Le invito a que cante usted ahí en su casa y que alabemos todos juntos a nuestro Dios. Amén. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, do vi a Jesús y siempre feliz con él seré. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, do vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Miré el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome su amor. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, do vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz, mi buen Señor, su sangre derramó. Por ese pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, do vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, do vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Fue allí por fe, do vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Eres rey de mi corazón, dueño eres de mi canción. Soy esclavo de tu amor, tuyo soy. De ti nunca me soltaré y a tu lado yo viviré. Solo quiero agradarte a ti con todo mi ser. Me rindo a ti, Jesús, soy tuyo. Mi corazón
qué bueno que ya estamos todos juntos alabando al Señor. Gracias demos a Dios por su amor incomparable. Por eso, porque Dios está atendiendo este momento en el que nosotros estamos cerca de Él, les animo, les invito, oremos a Dios en este momento. Pidamos al Señor, pidamos los unos por los otros. En este momento que se está grabando este sermón, este culto, vaya, bendito sea Dios, hemos estado guardados por el asunto del COVID, pero no es el único asunto de salud que la humanidad enfrenta. Y tenemos hermanos y hermanas nuestras que están pasando por momentos difíciles. Oremos, vayamos delante de Dios llevando estas peticiones, no solo por salud física, otras necesidades, y pidamos así los unos por los otros. La invito a que si en su corazón, en su mente, el Señor les recuerda a alguna otra familia de la iglesia o amigos suyos, oremos por ellos también. Dios nos está oyendo. Les quiero pedir que oremos por la hermana Luisa López, María Luisa López. Oremos por Esli, por favor. Oremos por la hermana Aida. Oremos por Juanita allá en Los Pepes. Oremos por Lupita Barrera allá en Jalatlaco. Oremos por Avi allá en Jalatlaco. Y en general oremos unos por los otros. Oremos por la familia de Héctor allá en Acolman. Y no menciono más, no porque no los tenga en cuenta. Estoy dando un ejemplo de cómo podemos orar. Oremos, hermanos. Vayamos delante de Dios y pongamos esta intercesión nuestra, sabiendo que a Dios le agrada que oremos los unos por los otros. Adelante. Señor, gracias en esta ocasión que nos das la bendición de estar juntos. Nos gozamos en ti, nos alegramos por tu obra preciosa. Gracias, Dios. Nunca nos has dejado, nunca nos has abandonado. A veces pasamos momentos difíciles en los que no sabemos tal vez qué hacer, pero nunca nos has dejado. Gracias, Señor. Por eso en esta hora te pedimos por los que sabemos que están enfrentando situaciones seguramente no sencillas, pero seguimos confiando en ti y eso es muchísimo, porque tú eres el Dios Todopoderoso. Te pedimos por la hermana Luisa López, te pedimos, Señor, por Esli, te pedimos por Juanita en Los Pepes por su vista, te pedimos, bendito Señor, por Lupita allá en Jalatlaco, por Avi allá en Jalatlaco. Señor, te suplicamos por la hermana Aida Jiménez y en general te pedimos los unos por los otros. Tenemos hermanos, algunos vivimos más cercanos y podemos interactuar de una manera más cercana, aunque esta cuestión del distanciamiento social sigue en pie, pero algunos de nosotros están más retirados. En esta hora en especial yo te pido por Héctor y su familia allá en Acolman, bendícelos, Señor, a su esposa, a sus hijitas y a todos mis hermanos. Y te pido que escuches la oración de cada uno de mis hermanos que en esta hora están en este momento uniéndose en oración, llevando a ti nuestras peticiones. Gracias, Dios, por atenderlas y por tu respuesta siempre perfecta. En Cristo, amén. Amén. Bien, pues es tiempo de darnos la bienvenida unos a otros. Es un gozo saber que estamos juntos. Por favor, no deje de saludar a los hermanos ahí en línea. Es la manera en que lo podemos hacer. Disfrutemos que lo podemos hacer. ¿Sabe? Le platico algo rápido. Los días entre semana, lunes a viernes, a las 6 de la mañana nos unimos en oración, los sábados a las 8, y es lo más cercanos que podemos estar como congregación. Y para mí, ¿sabe qué momento ha sido muy padre? Cuando terminamos la oración y les digo a los hermanos, pueden abrir su micrófono, despidámonos unos de otros y se oye ahí, se empalman las voces, no es en orden. Dios les bendiga, que tengan un excelente mes de mayo. Escuché esta mañana que alguien dijo y así se cruzan las voces y le digo al Señor, algún día nos volverás a dejar estar juntos en la zona y volveré a escuchar así las voces que se empalman de mis hermanos y el cariño que nos damos. Pero en este momento
yo estoy seguro que para este momento que estoy diciendo ya escribieron su nombre y dijeron: soy el pastor Misael y la familia pastoral, estamos reunidos aquí viendo la transmisión del culto dominical. Dios les bendiga, queridos hermanos. Así que gracias a Dios por platicarnos. Si usted no es parte de la zona o no se siente aún parte de la zona, háganos saber que está ahí. Nos da mucho gusto, nos llena de alegría saber que estamos juntos alabando al Señor. De hecho, vamos a seguir haciéndolo. Elevemos alabanzas a Dios junto con el grupo de alabanza. No seamos espectadores, sigamos la letra de las canciones y elevemos cánticos al Señor. Adelante. Amén. Jesús, tú me diste tu vida, ¿qué puedo hacer yo por ti? Vivir cada día buscando tu guía para seguir. Quiero escoger lo mejor. Soy en ti una nueva criatura, nací otra vez, me das tu luz. En la sombra me guíes cuando no sé a dónde ir. Sigue alumbrando el camino. Viviré para ti, transformado a tu imagen. Yo quiero vivir, escoger lo mejor. Yo prefiero creer tu palabra, Señor, y así voy a escoger lo mejor. Obedecerte, Señor. Obedecerte, Señor. Obedecerte. Oh, Jesús, tú me dices en tu vida que puedo ser yo por ti. Vivir cada día buscando tu guía para seguir. Quiero escoger lo mejor. Soy en ti una nueva criatura, nací otra vez, me das tu luz. En la sombra me guíes cuando no sé a dónde ir. Sigue alumbrando el camino. Viviré para ti, transformado a tu imagen. Yo quiero vivir, escoger lo mejor. Yo prefiero creer tu palabra, Señor, y así voy a escoger lo mejor. Obedecerte, Señor. Obedecerte, Señor. Obedecerte, Señor. Viviré para ti, transformado a tu imagen. Yo quiero vivir, escoger lo mejor. Yo prefiero creer tu palabra, Señor, y así voy a escoger lo mejor. Viviré para ti, transformado a tu imagen. Yo quiero vivir, escoger lo mejor. Yo prefiero creer tu palabra, Señor, y así voy a escoger lo mejor. Obedecerte, Señor. Obedecerte, Señor.
Dios les bendiga. Este es un mensaje especial. Regularmente, el mes de mayo, en las iglesias de la red de Iglesias Oreb, el mes de mayo es el mes de la familia, y este mes no puede ser la excepción para cada uno de nosotros. Para darle énfasis a esto, el día de mañana, 10 de mayo, en nuestra transmisión de la iglesia, usaremos el programa para celebrar a nuestras mamás. Démosle gracias a Dios por nuestras mamitas. Al número de comunicación y publicidad, por favor mande un mensaje. Va a ser muy sencillo, nos vamos a conectar, va a tener la oportunidad de usted de interactuar en vivo, mandándole usted un mensaje a su mami, orando por ella. Vamos a tener momentos de oración así cortitos, no va a durar cada quien orando media hora, por supuesto, pero un momento usted va a poder orar por su mamá, mandar un mensaje a su mamá, expresar algunas palabras a su mami, contarnos alguna anécdota en relación a la relación de usted con su mamá. Inclusive tal vez quiera decir unas palabras para su mamá que ya no está entre nosotros. Hagámoslo, tengamos un momento bonito de familia. A partir de que termine esta reunión en línea y hasta las 2 de la tarde del día lunes 10 de mayo, en el número de comunicación y publicidad de nuestro chat de WhatsApp, si usted se mete al chat de WhatsApp, Boletín La Zona, y ve los números, hay un número que se llama comunicación y publicidad. Si no lo identifica usted, entonces mándelo ahí al boletín y diga: yo quiero participar, y díganos con qué quiere participar. Y va a ser un momento muy emotivo, estoy seguro, ahora que no hemos podido estar juntos por el distanciamiento social que aún estamos guardando, pero para que celebremos todos juntos a estos seres preciosos que Dios nos ha dado, nuestras mamás. Así que no lo olvide, mande su mensaje, participen, por favor, no se corten, seamos parte de nuestra familia en La Zona, celebrando a nuestras mamás. Sigamos alabando a Dios. Amén. En esta hora de confusión, cuando reina en nuestro mundo el error, en esta hora que la razón ha escogido no escuchar más a Dios, en esta hora que es tan normal llamar mal al bien y al bien mal, llamar mal al bien y al bien mal. Danos sabor a evangelio, sabor a pan verdadero, que la cruz vuelva a ser nuestra mayor ambición. Danos sabor a tu reino, Señor. En esta hora que la santidad pareciera moral medieval, que ya no es la prioridad, contra viento y marea, hacer tu voluntad. En esta hora que nada es más que las 30 monedas ganar, que las 30 monedas ganar. Danos sabor a evangelio, sabor a pan verdadero, que la cruz vuelva a ser nuestra mayor ambición. Danos sabor a tu reino, danos sabor a evangelio, sabor a pan verdadero, que tu palabra otra vez calcine el corazón. Danos sabor a tu reino, danos sabor a tu reino, danos sabor a tu reino, Señor. Muy bien.
Es momento de atender lo que el Señor tiene que decirnos hoy. Él recuerde, quiere darnos vida nueva, vida abundante. Y por eso venimos a escuchar el mensaje de la Biblia. No es el único día que lo hacemos. Todos los días tenemos comunión con Dios y comunión los unos con los otros, porque escuchamos el mismo devocional, leemos la misma parte de la Biblia. Entonces hoy venimos delante de Dios y, aprovechando que Dios nos habla al mismo tiempo a todos nosotros, ponemos nuestra Biblia así en alto, en nuestra mano derecha de ser posible, y decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nadie me impide recibirla, nadie evitará que la haga parte de mi vida, y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Oremos entonces y pidámosle a Dios de su dirección. Nosotros comprometámonos en estar atentos y atender, meditar, reflexionar, inclusive preguntarnos qué es lo que Dios nos quiere decir. Señor, gracias por este momento, por el mensaje que has preparado para todos nosotros. Te suplicamos que haga sentido en nuestro corazón y nos lleve a desempeñarnos como hijos tuyos en esta vida. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. La palabra de Dios, uno de los evangelistas, es al que me voy a referir, Lucas, en el capítulo 18, los versos del 10 al 15, nos comparte la siguiente historia que el Señor le dijo a las personas que estaban alrededor de él. Una parábola, el Señor, maestro en contar este tipo de historias de la vida diaria, de la vida común, que servían para que la gente llegara al entendimiento de verdades eternas. Al enseñar una de estas parábolas, el Señor dijo lo siguiente: 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo. Un fariseo era un hombre perteneciente a un grupo que entre el pueblo judío nació en una época en que muchos judíos estaban abandonando su pureza espiritual y estaban abrazando la manera de vivir griega. Estoy hablando de hace muchos siglos. Y nació este grupo que se llamó los fariseos. En su inicio, los primeros fariseos se distinguieron por su integridad y por su valor. Así que regresemos a la historia. Fueron 2 hombres al templo a orar. Uno de ellos era fariseo. El otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie, apartado de los demás, se lo puede imaginar, ni siquiera se juntó con los demás, hizo la siguiente oración: te agradezco, Dios, que no soy como otros, tramposos, pecadores, adúlteros. Y luego se dirigió al despreciable cobrador de impuestos que estaba ahí, hablando con Dios, pero hizo referencia a aquel otro hombre y dijo: para nada soy como este cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy los diezmos de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: oh Dios, ten misericordia de mí, porque soy un pecador. Ahora déjeme llegar al final de esta parábola, porque el final de la parábola es sorprendente. Dice así: fue el pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. ¿Qué? Si usted puso atención a la parábola, creo que se haría la misma pregunta que de entrada yo podría hacerme. ¿En qué mundo vive Dios? ¿Por qué Jesús enseñó esta parábola? ¿Acaso tiene la intención de que
de alentar a la gente que se vuelva pecadora, porque dice que el pecador se fue justificado delante de Dios y no el fariseo. ¿Qué? ¿Esa es la intención de Jesús? Por supuesto que no, por supuesto que no. Ante esto que acabo de decir, alguien podría preguntarse, ¿no? ¿En qué mundo vive Dios? Si el fariseo, hombre bueno, diezmaba, ayunaba, y el otro hasta dijo, ten misericordia de mí que soy hombre pecador. ¿Por qué dijo esto Jesús, que el pecador se fue justificado delante de Dios y no el fariseo? Déjeme aclarar algo, por favor. Obedecer a Dios, y sigo con una pregunta. Obedecer a Dios nos debería dar pie a que seamos altivos y soberbios y creídos. ¿O acaso, por lo contrario, obedecer a Dios nos debería convertir en personas humildes? La oración del fariseo, la verdad de las cosas, a mí me suena a presunción. ¿A usted no le suena a presunción? Dijo, te doy gracias que yo no soy como otros. O sea, soy mejor que otros. Si obedecer lo que Dios nos ordena nos hace sentir soberbios, altivos, entonces habría que pensar esto: ¿estoy obedeciendo a Dios porque lo amo a Él y es por amor a Él? ¿O estoy obedeciendo a Dios para satisfacción propia, porque soy muy buena persona? En el Sermón del Monte, que Dios, por medio del cual Dios nos ha estado hablando todos estos meses, y que es este pasaje en el que el Señor nos ha hablado de la ciertísima y alcanzable posibilidad de ser dichosos, escuchamos esto que compartió el Señor Jesucristo. Mateo 5, versos del 17 al 20. Leamos, oigamos y escuchemos lo que dice este pasaje. Adelante. No piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos, a menos que su justicia supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley. Aquí en este pasaje el Señor Jesús habla acerca de los maestros de la ley judía. Bien, ¿quiénes eran estos maestros de la ley judía? Es importante que entendamos quiénes eran para que vayamos comprendiendo el todo de este pasaje. Los maestros de la ley eran un grupo de estudiosos de los escritos sagrados que de cada mandamiento que Dios había dado, desprendían un sinnúmero, y no exagero, un sinnúmero de reglas y normas para cada posible situación de la vida. Voy a poner algunos ejemplos enseguida. Por ejemplo, la ley dada a los judíos establecía que el sábado debería mantenerse como un día santo y que durante el día sábado no se podía realizar ningún trabajo. Eso es un gran principio. Dedícale ese día al Señor. Es para Dios. Pero los maestros de la ley, los legalistas judíos, tenían pasión por las definiciones. Así que se preguntaron, ¿qué quiere decir trabajo? Porque el sábado
lo guardarás para el Señor, no trabajarás. ¿Qué quiere decir trabajo? Así que comenzaron a clasificar qué quería decir trabajar, para saber qué es lo que la gente no debería hacer. Y entonces, como trabajo, clasificaron toda clase de cosas. Por ejemplo, llevar una carga el día sábado era trabajo. Vuelvo a repetir, cargar algo era trabajar. Así que eso no se debería de hacer. Y siguieron con las preguntas. ¿Qué es una carga? ¿Qué es cargar? Y los maestros de la ley se encargaron de decir que era carga llevar comida que equivaliera al peso de un higo. Si cargas comida más allá del peso del peso que tiene un higo, estás cargando, es pecado. Un higo seco. O carga era llevar el vino que cupiera en una copa. Ya lo cargaste, has pecado. Un trago de leche o la miel necesaria para poner en una herida, el aceite necesario para ungir a un niño pequeño, el agua necesaria para humedecer los ojos, el papel necesario para escribir un recibo de impuestos, tinta suficiente como para escribir 2 letras de su alfabeto, carrizo suficiente como para hacer una pluma, y así hasta el infinito. Todo eso no lo puedes hacer en sábado. El Señor dijo, guardarás el día sábado para el Señor. Estos hombres, los maestros de la ley, pasaban horas discutiendo si un hombre podía mover en sábado o no una lámpara de una mesa a otra, o si un sastre cometía pecado si se encajaba una aguja aquí en su vestidura. Ya trabajó, ya pecó. Es más, llegaron a la... Perdón que lo diga, perdón, espero que nadie se ofenda, pero llegaron a la ridícula conclusión de que cargar a tu bebé en día sábado era pecado. Pregunta, ¿en qué momento Dios dijo que las cosas tenían que ser así? La Biblia nos enseña principios preciosos. Esto que acabo de mencionar no son los principios que Dios enseña, es más bien un ejemplo de lo que hacían los maestros de la ley. Ellos definían todas estas imposiciones. Y los fariseos eran el grupo de personas comprometidas a cumplir con estas reglas. ¿Por qué menciono estos dos grupos de gente? Porque el Señor en este pasaje habla del cumplimiento de la ley y habla de la justicia de los maestros de la ley y de los fariseos. Por eso necesitamos saber bien quiénes son ellos, porque son referencia en este pasaje. Como pudimos observar en la parábola que compartí al inicio de nuestra reflexión, los fariseos estaban orgullosos de su moda de vida. Yo no soy como los demás. Tan orgullosos como lo vimos en este ejemplo de la parábola del Señor. El Señor no dijo ninguna mentira cuando enseñó esa parábola. A toda la gente le hizo sentido. Sí, así es con los fariseos. Eran tan orgullosos de sí mismos que eran capaces de presumirle a Dios su perfección. ¿A quién se le ocurre? Yo no sé si a usted, pero no, a mí no. Yo no podríamos venir delante de Dios y decirle, Señor, es que mira las cosas buenas que hago. ¿Qué pasa? Pues así eran los maestros de la ley y los fariseos. Ahora, de acuerdo a lo que acabamos de leer, entendamos esto. ¿Por qué el Señor habló de un pecador y de un fariseo? O de un fariseo y un pecador. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro un despreciable cobrador de impuestos. ¿Por qué? Porque para la percepción del mundo de mucha gente en aquel tiempo, viviendo en ese lugar donde Jesucristo ministró, el mundo estaba dividido en 2. Los perfectos fariseos y maestros de la ley, y por otro lado, los pecadores. En medio de un mundo en el que los maestros de la ley
y los fariseos hacían que la percepción de la vida se dividiera en estos dos grandes grupos, maestros de la ley y pecadores, el Señor Jesucristo hace su aparición. ¿Y en cuál grupo estaba él? ¿Maestros de la ley? Pues no. Ahorita voy a decir por qué. Pecador. ¿Cómo? O sea, no. Es un hombre santo. Eso es lo que la gente decía de él y tenían toda la razón. En ese escenario el Señor hace su aparición. ¿Era pecador? No. ¿Era fariseo, maestro de la ley? No. De hecho, el Señor quebrantó muchas de las leyes que ellos imponían. Decían que era pecado que la gente comiera sin lavarse las manos. Y algún día sus discípulos comieron así. No es que fueran cochinos y siempre no se lavan las manos, pero no, se comieron sin lavarse las manos y se escandalizaron. Y el Señor les dijo, espérate, ¿no? Lo que contamina al hombre no es lo que entra por tu boca, sino lo que sale de tu corazón. Lo que comes por tu boca se va por la letrina, adiós. Pero del corazón salen terribles cosas, los adulterios, los falsos testimonios. ¿Era el Señor maestro de ley y fariseo o pecador? No, pues no era pecador, pero tampoco era el otro. No, no era el otro porque quebrantó sus leyes. Otra historia que la palabra nos cuenta es que había sanidades que no se deberían llevar a cabo en sábado y el Señor sanó gente en sábado. Y cuando los fariseos y maestros de la ley se escandalizaron, el Señor les dijo, calmados, el sábado se hizo por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. O sea, el sábado le debe servir al hombre, no el hombre al sábado. ¿Por qué no pueden ser seguidores de Dios normales, no? La gente de su tiempo vio a Jesús rompiendo con aquellas leyes. ¿Eran leyes de Dios? No. De hecho, en alguna ocasión el Señor les dijo, cometen un error al ignorar las Escrituras y el poder de Dios. Ustedes por sus tradiciones invalidan la palabra del Señor. En este pasaje que hoy hemos leído, escuchado y visto en Mateo 5, el Señor dijo, no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. A ver, ¿qué estaba haciendo Jesús aquí? ¿Se estaba contradiciendo? Se estaba contradiciendo porque dice, no vine a quebrantar la ley, vine a cumplirla. Pero estás quebrantando la ley de los maestros de la ley. Una de dos, o Jesús se estaba equivocando o nos estaba queriendo enseñar algo. Y estoy seguro que nos estaba queriendo enseñar algo grandioso. Y es lo que vamos a aprender el día de hoy. Es lo que vamos a aprender el día de hoy. El Señor nos está enseñando. El Señor nos está enseñando. E iremos descubriendo esto poco a poco en los minutos que me quedan. Pero antes de ir más adelante quiero decir que por eso mismo, si este sermón tiene que tener un nombre, debería llamarse así. Lo que cuenta es que para Dios el camino así es. Para los maestros de la ley y para los fariseos podría ser de la manera que ellos quieran, pero lo que cuenta es que para Dios el camino así es. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Vamos para allá. Si el Señor habló de no quebrantar la ley, sino cumplirla, ¿cuál es la ley que Dios quiere que se cumpla? Sencillo. ¿Cuál es la base de la ley de Dios allá en el Antiguo Testamento? ¿Cuál era la base? Los 10 mandamientos. Fácil. Esa es la base de la ley que Dios le dio al ser humano, a los judíos. ¿Qué encontramos en los mandamientos? En los mandamientos encontramos, para decirlo de manera resumida, principios de reverencia a Dios y de respeto a los semejantes y a nosotros mismos. En estos principios se basa toda la ley. Esa reverencia a Dios y ese respeto a los congéneres son los que Jesús vino a cumplir. Vino a mostrarnos en su misma vida cómo se debe realizar la reverencia a Dios y el respeto al ser humano, así como lo hizo Él. Pregunto,
¿De qué sirven reglas y normas que no exalten a Dios y que maltraten al ser humano? Repito esto para que lo meditemos en este momento. ¿De qué sirven reglas que no le dan la reverencia a Dios y que maltratan al ser humano? ¿Deberíamos cumplirlas? La reverencia a Dios y el respeto a los demás que Jesús nos enseñó no consistían en obedecer una multitud de reglas y de normas mezquinas, absurdas y egoístas. No consistían en eso. No consistían en sacrificios, sino en misericordia. No consistían en legalismo, sino en amor. Nos enseñó que no se trata de prohibiciones que demandan lo que no se puede hacer, sino en su instrucción de amoldar nuestras vidas al mandamiento de Dios de amar, que tiene que ver con hacer cosas. La reverencia y el respeto, que son la base de los 10 mandamientos, nunca dejarán de ser. Son la sustancia permanente de las relaciones de una persona con Dios y con todos los demás. En una sociedad en la que se había dividido a la humanidad entre legalistas y pecadores, Jesús, a quien nadie puede señalar de pecador, apareció para aclararnos esto. No piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No vine a anularnos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. ¿Cuál es la ley que Dios quiere que se cumpla? Sencilla. La clave es amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. De nada sirve saber mucho acerca de Dios si eso solo nos vuelve altivos. Vuelvo a repetir esto. De nada sirve saber mucho de Dios si a lo único que nos lleva es a ser altivos. Les comparto una ilustración rapidísima. Un pastor, esta historia es real. Usted la puede encontrar en las redes sociales hasta con nombre y apellido. Un pastor llegó a hacerse cargo de la posición de pastor líder en una iglesia grande en número y con gente, la gente que formaba la iglesia era gente bastante pudiente, o sea, con recursos económicos. Se le entrevistó al pastor, el liderazgo de la iglesia tomó la decisión de quién sería el pastor, pero el pastor les compartió algo. Quiero saber cómo viven el amor a Dios y el amor al prójimo. ¿Me dan permiso de hacerlo antes de iniciar mi trabajo aquí? Y le dijeron, desde luego, ¿cómo lo va a hacer? Y les compartió su plan. El día del culto, cuando se iba a presentar al pastor a la congregación, el pastor se vistió de indigente. Entró al templo. Antes de entrar al templo, cuando la gente iba llegando, se quiso acercar con los demás para platicar. Todo el mundo le volteó la espalda. Cuando fue momento de entrar al santuario, al templo, él entró y se dirigió hasta las bancas de enfrente, y entonces una de las personas que acomodaban ahí a las personas le dijo, disculpe, usted va en la banca de hasta atrás. Y el pastor preguntó, ¿por qué? Porque huele mal. Obedeció y se fue al final. Allí estuvo durante el momento de la alabanza. Los hermanos cantaban con sus manos en alto y muy bonito el momento de las alabanzas, cuando subió uno de los líderes y dijo, muy bien, es la hora de presentarles al nuevo pastor que Dios nos ha enviado. Y entonces dijo, pido que suba a este lugar nuestro nuevo pastor líder, el hermano fulanito de tal. Se levantó el indigente que estaba sentado en la parte de atrás. Caminó, subió, se hizo un silencio sepulcral y les dijo, Dios les bendiga, soy su servidor, el pastor fulanito de tal. Hoy, antes de empezar mi ministerio en esta iglesia, quise comprobar cuál era la vivencia de la iglesia que voy a pastorear. Les quiero decir que ustedes ni aman a Dios como Él quiere ser amado, ni aman a su prójimo como ustedes mismos, porque el que ama a Dios lo demuestra amando a su prójimo. Dijo Juan, ¿cómo dices amar a Dios a quien no ves si no amas a tu hermano a quien ves? Hermanos, no tengo mucho más que decir hoy. Oremos y seamos despedidos. Voy a orar a Dios porque tengo que empezar desde la siguiente reunión
a enseñar a esta iglesia lo que el Señor quiere que vivamos, que lo amemos a Él por encima de todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. De nada nos sirve hacer lo que sea en esencia bueno si eso nos hace ensoberbecernos. Hasta el final de los tiempos, la ley que cuenta es la que le da la gloria a Dios y le da la preferencia a los demás por encima de nosotros mismos. ¿Cuál es la ley que Dios quiere que cumplamos? Esta: ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Hay algo más que encuentro en este pasaje, este sermón, que dijimos, lo que cuenta es que para Dios el camino así es. Y encontramos esto: ¿cómo se debe cumplir esta ley? Esta ley que acabamos de escuchar, amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿cómo se cumple? Los maestros de la ley, a quienes en la Escritura algunas versiones de la Biblia los nombran escribas, los escribas y los fariseos habían hecho creer a los demás que solo se podía cumplir la ley de Dios si uno se hacía de su grupo. Le platico, así hay personas el día de hoy. En la actualidad así hacen sentir a otros. Si no eres de los míos, estás mal. A mí me han dicho de todo. Alguien me dijo, ¿cómo le dices al Señor que vino a morir por ti en la cruz? Y les dije, pues le digo, Señor, Jesús, Cristo. Y me dijeron, estás muy alejado. Se le dice Yeshua HaMashiach. Y dije, caray. O sea que si soy chino, o vayamos al grano, un prietito mexicano como yo, si no aprendo hebreo, entonces Dios no me hace caso. No estás bien si no te haces de los míos. Jesús nos aclara cómo se debe cumplir la ley de Dios. Dice así: todo el que infrija uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe, este será considerado grande en el reino de los cielos. ¿Quién? El que los practique y los enseñe. El camino para cumplir la ley de Dios inicia con el cumplimiento de la reverencia a Dios y el respeto al prójimo. El cumplimiento de los mandamientos de Dios. Hay muchos que quieren enseñar el cumplimiento de los mandamientos de Dios sin vivirlos. Quien primero los cumpla, enseñará con el ejemplo. Hacer las cosas da autoridad. Hacer las cosas da autoridad. Y quien cumpla los mandamientos del Señor, de verdad, se dará cuenta que los mandamientos del Señor se pueden cumplir solo y solo si el Espíritu Santo obra en nosotros. Y si el Espíritu Santo obra en nosotros, es porque nosotros nos declaramos y entendemos que somos incompetentes para darle la gloria de Dios. La única razón por la que podemos estar en este momento frente a Él es porque Él nos ama. Alguien que cumple los mandamientos del Señor dice, solo lo puedo hacer porque Dios me ama, y no puede actuar de otra manera que no sea con amor. La ley del Señor se cumple no por saber mucho de ella, sino al practicar lo poco o lo mucho que aprendemos de Dios. Hace rato estuvimos en uno de los lugares donde estamos llevando a cabo, el Señor nos da la bendición de hacer estudios bíblicos de descubrimiento, y una viejecita, no ve bien, pero platicando me dijo, yo ya estoy orando, pastor, y mi oración es, enséñame cómo puedo enseñar a otros que oren y lean la Biblia como tú has hecho en mi vida. Mi vida ha cambiado. Ayúdame a ser instrumento para que otros cambien. Una señora que otros dirían, ¿y qué puede saber? Eso, que Dios cambió su vida. La ley de Dios
se cumple no por saber mucho de ella, sino al practicar lo poco o lo mucho que aprendemos de Dios. Cuando nos damos cuenta que Dios nos tomó como discípulos sin merecerlo, y de que nos ayuda con su Espíritu Santo para obedecer lo que Él nos dice, no puede haber otra cosa en nosotros para poder enseñar que no sea humildad y gratitud por tan altísima distinción. Lo que importa es que para Dios el camino así es. ¿Cuál es la ley que hay que cumplir? La que dice: ama al Señor por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo hay que cumplirla? Obedeciendo, para luego poder enseñar. Porque si en realidad pasa eso, entonces nos damos cuenta que somos inmerecedores de su gracia y su perdón, pero lo tenemos por su amor. Finalmente, ¿hasta dónde hay que llegar para cumplir esa ley? Interesante pregunta, ¿no? ¿Hasta dónde hay que llegar para cumplir esa ley? Si de verdad estamos comprometidos con el cumplimiento de la ley de Dios, entonces entendamos que el estándar de vida que esto demanda, el cumplimiento de la ley demanda, es el siguiente. Dijo el Señor: porque les digo a ustedes que no van a entrar al reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley. Como en aquel tiempo, también el día de hoy existen muchos grupos religiosos, muchos. Yo no estoy aquí para criticar a ninguno. Pero sí necesito decir lo siguiente. Necesito compartir lo que el Señor nos está diciendo en este momento. La manera en que vivimos el camino de Dios tiene que ser con una ética por encima de cualquier grupo religioso, porque Dios no es religión. Dios es quien más nos ha amado. Aquel que dice: yo ya cumplí, creo que es el que está más lejos de cumplir. Siempre deberíamos preguntarnos: ¿ya pude obedecer al Señor mejor que ayer? Y si no, nos falta mucho por caminar, y debemos presentarnos cada día al Señor con humildad, poniéndonos a cuentas delante de Él por nuestra incompetencia, y dándole gracias porque nos vuelve a dar la oportunidad de ir y cumplir con lo que Él nos ha enseñado. ¿Hasta dónde se debe cumplir la ley? Mucho más allá de la religión. El que crea que por tener una religión cristiana o lo que sea, ya cumplió, está equivocado. No se trata de cumplir con una religión, sino de lo que el Señor Jesús nos dijo en Marcos capítulo 12, versículos del 29 al 31. El primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Si al escuchar esto alguien dice: no, eso yo ya me lo sabía, necesito una iglesia y un predicador que sepa más que esto, yo le recomendaría que se autoevalúe y se humille delante del Señor y que le diga al Señor: perdóname por ser tan creído, que yo ya sé mucho y practico así. Esto que acabo de mencionar es precisamente el error que debemos evitar: conformarnos con saber. Hay que hacerlo. En la vida tenemos muchos desafíos que nos brinda el discipulado de Jesús. Una gran tarea es la congruencia, porque una cosa es conocer la ley de Dios, pero otra muy diferente es aplicarla en el día a día. Lo que veremos a continuación son breves fragmentos de absurdos momentos a los que se enfrenta Emilio. Acompáñenos a ver qué ocurre. Aquí está Emilio, en una cita de prevención con su doctora. Eso es. Listo. Estás muy bien de salud. Solo hay que prevenir. Para eso es muy importante que te alimentes muy bien. Evita toda la comida alta en grasas y carbohidratos. Refrescos,
Evita a toda costa los refrescos. Esos son los peores. No los bebas. Y eso te garantizará una mejor vida, Emilio. Sí, gracias, doctora. Prometo hacerlo. El mismo día, más tarde, el pobre de Emilio pasa por un puesto de garnachas. Doctora, ¿es usted? Emilio, no me mires. ¡No! Esa misma semana frecuenta el juzgado, porque ahí hay una abogada que lo hace suspirar. Se levanta la sesión, nos vemos mañana en este mismo recinto, como lo señala el acta. Emilio, veniste a ver mi defensa, gracias. Sí, así es. Me encanta cómo aplicas la ley. Gracias, amigo, es mi especialidad. La ley es mi vida. Lo sé. ¿Vamos a comer? Sí, vamos. El día de ayer ambos lo pasaron de maravilla a la hora de la comida. Emilio no pudo esperar para hacer una nueva invitación. La licenciada se va a sorprender de que también vine para verla hoy, pero ahora para invitarla a desayunar antes de su juicio. Creo que me estoy enamorando. Debería dejar de llamar a la licenciada y comenzar a llamarla... Un trato es un trato, ¿eh? Ok, entonces así quedamos. Vamos a decir que su cliente es inocente. ¡Licenciada! ¿Eres tú? Emilio, ¿qué haces aquí? No es lo que parece. No me mires, no me mires. ¡No! Muy desilusionado vuelve a casa, donde su papá es la gota que termina de derramar el vaso. Hola, papá. Estoy muy consternado. No ha sido una semana fácil. Oye, ¿me dejas fumar un cigarro? No, Emilio, no lo hagas, no fumes. Eso es muy malo para la salud. Tienes prohibido hacerlo. Nunca fumes, nunca lo hagas. No entiendo. ¿Qué le pasa al mundo? Así es como Emilio se dio cuenta de la falta de congruencia en el mundo. Y ahora, día a día, se enfoca para ser congruente recordando a Jesús. La gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas o fariseos. Ahora Emilio es un tipo bastante congruente, porque tiene a quien seguir, y porque sabe que el camino así es. Hermanos, amigos, no se trata de cuánto sepamos, aunque siempre es importante aprender más, siempre es importante aprender más, por supuesto. La clave del camino para vivir con Dios es esta: amemos a Dios por sobre todas las cosas y demostrémosle a nuestros semejantes el amor que Dios les tiene. Seamos instrumentos de Dios para demostrar el amor que Dios le tiene a este mundo. Practiquémoslo antes de querer enseñar. Y cuando ya lo hayamos practicado, con amor vayamos con otro, oremos por él y pidámosle a Dios: ayúdame a que le enseñe cómo amarte, Señor. Porque entonces su vida será grandemente bendecida. De no hacerlo así, como acabo de decir, terminaremos siendo uno más del montón que parecieran venir a Dios a presumirle lo que hacen. Mira, Señor, yo ya sé, aprendí más, ya sé lo que dice el libro de Habacuc. El Señor dice: pues ahora hazlo, mano. ¿No? Corrijamos lo que hay que corregir y disfrutemos de la bendición de poder relacionarnos con Dios. Corrijamos lo que hay que corregir y disfrutamos de la bendición que tenemos al relacionarnos con Dios. Amén. Señor, en esta hora te damos gracias por lo que nos has dicho. Es muy serio, muy, muy serio, Señor.
quedé pensando, qué terrible habrá sido, qué terrible ha sido si es que algún momento he venido delante de ti como a presumirte que ya sé más. Perdóname si eso ha sido así. Te lo decimos cada uno de nosotros. Ayúdanos a vivir tu ley. Esa ley que te honra a ti y que jamás podremos decir, ya honré a Dios al máximo. Podríamos dar nuestra vida por tu obra y aún así no igualaríamos lo que tu Hijo Jesús hizo por nosotros. Así que ayúdanos, Señor, a amarte a ti y a demostrar ese amor, amando a nuestros semejantes, hasta que ellos también vengan a tus pies y aprendan a obedecerte y luego enseñen a otros. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a lo siguiente. Hola, yo soy Chayo y estos son los avisos de la zona. Recuerda conectarte a nuestras dinámicas de cada semana. No empieces tu día sin orar. Conéctate con nosotros a las 6 a.m. todos los días. Para recibir la liga, únete a nuestro grupo de WhatsApp, Boletín La Zona. No dejes de escuchar el devocional de la zona. Recíbelo por el grupo de WhatsApp. Encuentra nuestra ayuda para crecer en Dios en el boletín o en el grupo de WhatsApp. Es para todos nosotros. Y todos los días, a las 8 p.m, nuestras transmisiones por Facebook y YouTube. Los miércoles, ponme tú el ejemplo. Testimonios de vida nueva. Los jueves, EBD o Zona Mini, y los viernes, Zona Kids. Los adolescentes y jóvenes nos reunimos los martes a las 9 p.m. Únete a nosotros. Y por supuesto, los domingos a las 10 de la mañana tenemos nuestro culto de alabanza y predicación de la palabra de Dios, para ser más que vencedores. No faltes. Yo soy Shanak y te invito a seguir a Jesús con nosotros en La Zona. Este próximo martes en punto de las 8 de la noche, no te pierdas la transmisión del programa La Zona Fresh, un programa preparado para los jóvenes y no tan jóvenes, en donde abordaremos situaciones de la vida diaria. No faltes, te esperamos. Es tiempo de entregar nuestra mayordomía. Señor Jesús, te agradecemos, Señor, que nos hagas parte de tu plan, Señor. Y te damos gracias porque nos permites ofrendar y diezmar, Señor, para tu obra. Gracias, Señor. Usa tus recursos en tu obra y, Señor, tú multiplica el que nos viene. En el nombre de Cristo. Amén. Que Dios bendiga a todos los dadores alegres. Oiga, yo me voy hoy realmente desafiado, pero me siento bendecido. No sé usted, desafiado porque hay una ley que cumplir. No está difícil. ¿Cómo no amar a Dios que nos ha amado tanto? ¿Cómo no amar a nuestro prójimo cuando Dios, en mi caso, yo digo, ¿cómo no amar a mi prójimo cuando tantos me han visto como su prójimo y me han bendecido? La vida es fácil. Espero que así sea para usted. Nos vemos toda la semana en nuestras transmisiones. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos bendiga con que podamos ser bendición para otros. Señor, gracias. Te alabo por tu grande amor. Gracias por lo que nos has dicho hoy. Así queremos vivir. Ayúdanos. Seguro que contigo lo podremos hacer. En Cristo te lo pedimos. Guárdanos, Señor, guárdanos de la enfermedad que anda en el mundo, guárdanos de todas las enfermedades, guárdanos de la violencia que hay a nuestro alrededor. Seguimos esperando a ti, en ti. Muchas gracias en Cristo Jesús. Amén. Estamos convencidos de esto, que en medio de toda tribulación somos más que vencedores por medio de Jesucristo, quien nos amó. Dios les bendiga. Amén. En esta hora de confusión, cuando reina en nuestro mundo el error, en esta hora
que la razón ha escogido no escuchar más a Dios. En esta hora que es tan normal llamar mal al bien y al bien mal, llamar mal al bien y al bien mal. Danos sabor a evangelio, sabor a pan verdadero, que la cruz vuelva a ser nuestra mayor ambición. Danos sabor a tu reino, Señor. En esta hora que la santidad pareciera moral medieval, que ya no es la prioridad, contra viento y marea, hacer tu voluntad. En esta hora que nada es más que las 30 monedas ganar, que las 30 monedas ganar. Danos sabor a evangelio, sabor a pan verdadero, que la cruz vuelva a ser nuestra mayor ambición. Danos sabor a tu reino, danos sabor a evangelio, sabor a pan verdadero, que tu palabra otra vez calcine el corazón. Danos sabor a tu reino, danos sabor a tu reino, danos sabor a tu reino, Señor.